Bien, vamos a pasar a su hermano pastor Junior Portes con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos a nuestros pies para hacer reverenciar este momento. Gracias, hermano. Buenas tardes nueva vez, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar inmediatamente. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa hora. Gracias por ese gran día en el cual hemos visto tu gloria, tus beneficios. Ayúdanos, oh Padre, a proclamar tu palabra, Señor. Ayúdanos a no errar. Ayúdanos, oh Padre Santo, a ser de bendición a través de la misma. Si hay alguien más que ha puesto en su corazón estar aquí, que usted le bendiga, le guarde, le proteja y que podamos todos seguir honrándote y glorificándote. Oh Padre, gracias por todas tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Hemos tenido una lectura en el Salmo número 100 y vemos cómo el salmista nos invita, nos insta a que hagamos algo que es beneficioso para nosotros en nuestras vidas. Nos da el porqué de ello, muy importante, que el Señor no nos deja medio vacíos, sino que nos deja llenos de su gracia. Si usted está conmigo en el Salmo número 100, puede ver que el salmista nos invita a que cantemos de manera alegre a Dios. ¿A quiénes invita el salmista ahí? A todos los habitantes de la tierra. Nos sigue invitando a servir a Jehová con alegría y a venir ante su presencia con gozo. También que reconozcamos que Él es Dios. ¿Por qué debemos de reconocer que Él es Dios? Porque Él es nuestro Dios creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nos recuerda que somos pueblo de Él. Dice el texto, pueblo suyo somos. ¿Y qué más? Ovejas de su prado. Muy bonita la expresión, ¿no? Ovejas de su prado. Estamos en su cerco. Nos sigue invitando a que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y nos sigue diciendo, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. El salmista aquí está como reflejando a un pueblo que está fuera en los atrios y que está cantando o que debe de iniciar a cantar desde fuera, entrando al templo. Esa es la idea. Entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Como dice aquí el título del salmo, exhortación a la gratitud, es un salmo de alabanza. Y el tema breve que quiero compartir precisamente es ese. Este salmo de acción de gracias es para toda la tierra. Salmo de acción de gracias para toda la tierra. Este salmo se titula simplemente un salmo de acción de gracias. Y es el único salmo de la colección que lleva este título. Habla de una invitación a quienes, a toda la tierra, a conocer y adorar a quién, a Dios, el único ser que debe ser adorado. Alguien nos enseña, se llena de júbilo y confianza por toda la tierra al contemplar la gloria de esa tierra, cuando todo su pueblo se somete al reinado de Jehová. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. En esta primera estrofa nos enseña qué hacer, qué tú y yo debemos de hacer según esos dos versos ya leídos. Vamos a ver. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Cantad alegres a Dios, no tristes, sino alegres. ¿Quiénes? Todos los habitantes de la tierra. A diferencia de los salmos anteriores, el Salmo 100 no comienza con una declaración de la soberanía o el carácter de Dios. Comienza con la exhortación sencilla y directa a todos los habitantes de la tierra. ¿A qué? Alabar a Dios con regocijo.
Ese es un llamado a las naciones que se extiende mucho más allá de las fronteras de Israel. El salmista reconoce que Dios no es Dios solo de Israel, sino Dios de ¿quiénes? De toda la tierra. Lo dice el Salmo, se explica a sí mismo. Qué bueno esto, no necesita mucha predicación, ¿no? Alegres. Nos pide que de manera alegres cantemos a Dios. No que cantemos solamente por cantar, sino que sintamos lo que estamos cantando. ¿Y a quién le cantamos, no? La palabra original significa un grito de alegría, como el que dan los súbditos leales cuando el rey o cuando su rey aparece entre ellos. Nuestro alegre Dios debería ser adorado por un pueblo alegre. Un espíritu alegre está de acuerdo con su naturaleza, sus actos y la gratitud que debemos apreciar por sus misericordia. El ruido alegre es el equivalente en adoración al grito de homenaje o fanfarria a un rey. Si decimos que Cristo es nuestro Rey y Señor, debemos de alabarle con gozo. ¿Qué usted cree de eso? ¿Está de acuerdo? Dios aún así manda a todos los habitantes de la tierra que le alaben. Ahora, de que no quieran alabarle, de que le desobedezcan, son otras cosas, ¿no? Las naciones deben reconocer quién es el Señor. Él es Yahvé, por cuya gracia y bendiciones existe su pueblo. También se invita a las naciones a cantar himnos al Señor y adorarlo. Y en el verso 2 nos dice cómo debemos de servir a Dios. ¿Cómo es que debemos de servir a Dios ahí? Con alegría. Vamos a agarrar esa parte ahí. Qué bueno que la agarrar una sola parte, la parte A. Aquí toda la tierra está invitada a servir a Dios, a servir a Jehová. El salmista probablemente tenía en mente el servicio de adoración o los rituales del templo, pero el principio se aplica a cualquier servicio dirigido a Dios. Quiere decir que todo lo que yo haga para Dios debe de hacerse ¿cómo? Con alegría. Si estoy trapeando el piso, no lo debo de hacer porque, ya me mandaron a hacerlo. Bueno, ya que nadie lo quiere hacer, déjame hacerlo yo. No, olvídese de todo el mundo y recuérdese del Señor y hágalo con gozo. Si tiene que hacer cualquier servicio, y no tiene que ser aquí en el templo, en el lugar donde estemos, puede ser el trabajo o la escuela, donde estemos, aún trabajando para superiores, siendo súbditos, debemos de hacerlo como para el Señor. Siempre que agrademos al Señor, hermanos, los hombres no tienen nada que ver. Se verá la realeza, se verá la realidad y el efecto de lo que tú haces. Servid a Jehová con alegría. ¿Qué más dice el verso 2? Venid ante su presencia con regocijo. Si vamos a presentarnos ante Dios, no importa la aflicción que tengamos, riamos ante las aflicciones, y eso es hermoso hacerlo. Reír ante las pruebas. Hay una gran bendición para las tentaciones y las pruebas. Alguien ha dicho que la tentación se va hasta que aparece un versículo bíblico. Si usted se ampara en las promesas de Dios, ¿cuántas promesas no hay aquí en la palabra de Dios? Los salmos son gran bendición para cuando estemos en prueba, ¿no? Salmo 23, Salmo 91 y del Salmo 1 hasta el Salmo 150 son bendiciones también. Memorice el que usted entienda, ¿no? Es tu privilegio y deber ser feliz en tu adoración religiosa. La religión del Dios verdadero tiene como objetivo eliminar la miseria humana y hacer feliz a la humanidad. Aquel a quien la religión de Cristo no ha hecho feliz, no comprende esa religión o no la usa adecuadamente. En cuanto al verdadero creyente en Jesús, él sirve a su Dios porque ama servirle. Se reúne con la gran congregación porque se deleita ¿en qué? En adorar al Altísimo. Vamos, tú y yo venimos a adorar al Señor, no a adorar a los hombres, ni a adorar a más nadie. Si venimos a pregonar la palabra de Dios, es para Dios. Si venimos a cantar para Dios, esperemos y esperamos que sea para Dios. ¿De quién es el templo, hermanos? ¿De quién es la iglesia? ¿De quién eres tú? ¿De quién soy yo?
venid ante su presencia con regocijo. Como en muchos lugares de los salmos, la alabanza se expresa en cánticos. Cantar no es la única forma de alabar a Dios, eso usted y yo lo sabemos, pero es la forma principal de alabarle. En la estrofa número 3 nos dice, ¿por qué hacerlo? Él es nuestro creador y nuestro pastor. Dice verso 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas ¿de quién? La alabanza que llega a Dios de su pueblo y de toda la tierra debe ser consciente. Tenemos muchas razones para adorar a Yahvé, el Dios del pacto de Israel. Y las razones comienzan con el reconocimiento de que Él es Dios. Reconocer es tener terreno firme bajo los pies. Requisito previo de la alabanza. Y este conocimiento es nuestro por el don que nos ha dado, de hecho, por mandato. También aquí, reconocer que Jehová es Dios, les está hablando a otros, no solamente a la iglesia, no solamente al pueblo de Dios, no solamente a aquel prado de Dios, sino a los gentiles. También está diciendo, sean convencidos de ello, ustedes gentiles cuyas fantasías han forjado dioses falsos. Todo ser viviente debe de reconocer que Jehová es Dios, aunque no le sirva. Pero es una criatura de ese Dios, aunque no crea en Él. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha hecho y como tal le debemos de dar honra y gloria a Él. Alabanza solo a su nombre, gratitud solo a Dios, gloria solo a Dios. La siguiente razón para adorar a Dios es el reconocimiento apropiado de su obra como creador. La obra de que pudiéramos crearnos a nosotros mismos es que algo de locos, es absurdo, algo impensable, y debemos adorar a aquel que sí nos hizo. El sentido de propiedad de Dios es la verdadera base de nuestra consagración. Debemos comprender sus derechos sobre nosotros antes de poder darle libremente lo que le corresponde. A veces decimos que somos siervos, siervas de Dios. Y a veces también decimos, no porque yo soy así. Entonces no eres siervo de Dios. No estás a ese nivel todavía. Un siervo, recuerde que no tiene voluntad, no tiene sentimientos. O sea, ¿cómo que usted me va a decir a mí que yo no puedo tener la facilidad o la característica de amar, sino que otro es el quien me da la autoridad para hacerlo? No, usted no puede amar a esa persona, ame aquí. No se vaya por ahí, no, usted se va por aquí. No se puede dormir ahora, tiene que hacer esto. Eso es ser un siervo, hacer la voluntad de su amo. Por supuesto, dice este párrafo, si no necesitamos a Dios como nuestro creador, entonces no necesitamos estar agradecidos, porque deberíamos. Llegamos aquí solos, gracias, no tenemos a nadie más que a nosotros mismos. ¿A quién agradecer? ¿Qué usted cree de eso? Eso es querer tomarse la gloria para sí y ser un ingrato ante el Creador. Bajo el nuevo pacto, el creyente tiene una segunda y mayor razón para alabar. Él o ella es una nueva creación en Jesucristo. Nos lo certifica 2 Corintios 5:17. ¿No lo dice allí? El texto en la parte B nos dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por tanto, le debemos homenaje y servicio solo ¿a quién? A Dios. Y no a dioses que no nos hicieron. Por nuestra parte, resulta mucho más fácil creer que el Señor nos hizo que creer que fuimos desarrollados por una larga cadena de selecciones naturales de átomos flotantes que se formaron a sí mismos, llamados como Big Bang. Es como una explosión, ¿no? Donde se expanden átomos
los mares sueltan un lagartito, ese lagartito se vuelve un mono, ese mono se va haciendo un hombre, y estamos aquí. ¿Por qué no creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y es más hermoso, ¿no? Tener que crear un eslabón como un poco desacertado. En la parte C nos dice, del verso 3, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La tercera razón para adorar a Dios es porque Él ha elegido un pueblo, originalmente el pueblo judío, luego agregó a los seguidores de Jesucristo y nos cuida, como os dice ahí, ovejas de su prado. En la cuarta estrofa nos dice el qué y el porqué de dar gracias. El porqué de dar gracias, dice el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Ahora el salmista describe al pueblo de Dios de toda la tierra, como lo describe en el verso 1, como a todos los habitantes, entrando por las puertas y por los atrios del templo. A medida que el pueblo de Dios se acerca, debemos de hacerlo, como dice ahí, con acción de gracias, reconociendo cuánto ha hecho Dios por nosotros. Eso es muy importante, ser agradecidos ante nuestro Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Es como adorar públicamente. Y dice, y cuando vengas a la casa de oración, agradece que tengas el privilegio. Y cuando entres a sus atrios, alábalos por el permiso que Él nos da de entrar a su casa. ¿Es usted digno, soy yo digno de entrar a la casa de Dios? Por nuestra vil naturaleza, no. Por los pecadores e ingratos que somos, no. Por los infieles que somos, no. Entramos a la casa de Dios por su gracia. Él nos da el permiso a hacerlo y como tal, tú y yo debemos de agradecer esa bendición. ¿Sabía eso? No nos creamos jamás que somos buenos. Somos buenos para nada y malos para mucho. ¿O se cree bueno usted? ¿Estoy equivocado? Si estoy equivocado, la palabra de Dios está equivocada entonces. Porque la Biblia me dice que no es justo ni a uno. Todos se desviaron a una, ¿no? Isaías nos dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual que se apartó por su camino. Las acciones de gracias, o antes de aquí, esto enseña que hay un aspecto especial de la acción de gracias que involucra a todo el pueblo de Dios en conjunto y no solo las oraciones privadas de los individuos. Las acciones de gracia y la alabanza se mezclan cuando el pueblo de Dios está agradecido y bendice el nombre de Dios. Es como si las puertas de la ciudad, los atrios del santuario se abrieran de repente y toda la tierra fuera llamada a servir ¿a quién? A Dios. A saber que Él es Dios, a entablar una relación con Él. Bajo el nuevo pacto no solo se abren las puertas y los atrios, sino que incluso el camino al lugar santísimo es que está abierto para el oportuno socorro. Ya no tenemos que pedirle a nadie que ore por nosotros. Nosotros mismos tenemos la facultad, la bendición de tener que un lugar grande y a un abogado que está intercediendo día y noche por ti y por mí. En el verso 5 nos sigue enseñando por qué hacerlo. Porque Dios es bueno y misericordioso. En el verso 5 vemos que nos dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué debemos ser agradecidos? ¿Por qué debemos de dar siempre gracias? Por lo que dice el verso 5. Porque Jehová es bueno. Siempre Dios será bueno en nuestras vidas.
El agradecimiento y la alabanza son justos en reconocimiento de la bondad de Dios. Es bueno en sus planes para con nosotros. Siempre Dios tendrá buenos planes para nosotros. Él es bueno en su gracia. Su gracia siempre estará en nuestras vidas. ¿No se ha visto usted en el espejo y ha dicho, gracias, Señor? Me has hermoseado con tu gracia. Bueno en su perdón. Dios siempre nos perdonará. Bueno en su pacto y bueno en todos los aspectos de su ser. Los dioses de las naciones no son, ni eran, ni serán buenos. Al contrario, esos dioses pedían sacrificios, especialmente de humanos. Esos dioses eran egoístas. Usted podía tener su único hijo y ese único hijo debía de ofrecerlo. De una manera vil, grotesca, ¿no? Eran dioses caprichosos. Nunca podías saber cuándo podían volverse en tu contra y hacerte daño. No es así nuestro Dios. El Dios de la Biblia es y siempre ha sido ¿qué? Bueno, como dice una alabanza. En mi vida ha sido bueno. Y no la alabanza, nosotros mismos también podemos decir esa estrofa. Porque para siempre es su misericordia. El breve salmo termina con la infinita misericordia y verdad de Dios. Estas son razones eternas para dar ¿qué? Gracias y alabar a Dios. Mientras seamos receptores de misericordia, debemos ser dadores de gracia. Cuán glorioso será el día en que verán las puertas eternas del cielo alzando sus cabezas y revelando para mostrar los atrios de arriba, a los cuales entrarán allí los hijos de la resurrección, con ángeles y arcángeles, para morar y cantar para siempre jamás. Será un día glorioso, ¿no? Como también dice una canción. Pidámosle a Dios que nos pida, que nos dé las fortalezas para obedecerle, las fuerzas para servirle, las fuerzas para cantar a Él y reconocer siempre que Él ha sido bueno para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Padre, gracias por tu palabra, Dios, queremos agradecer. Queremos por la viuda.